Comunicación telefónica con un médico neumonólogo, miembro de la sección de enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, el doctor Martín Maillo. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer para mí estar con ustedes y saludo a tu audiencia. Bien, gracias. Y lo importante de este tipo de conmemoraciones, ¿no?, es hablar sobre este tipo de temáticas, ¿no? Y lo que es el asma y lo que fue el asma en el tiempo, ¿no? No es lo mismo hace algunos años cómo se trataba la enfermedad y cuando se diagnosticaba lo que uno pensaba y lo que es ahora. Es así, justamente una de las cosas que el eslogan que hoy marca la Semana Mundial del Asma, que parte de una organización mundial que se llama Iniciativa Global para el Manejo del Asma, está en achicar las brechas, o sea, en achicar ese problema que tenemos y que tiene que ver no solamente con el asma, sino con muchas enfermedades crónicas, que es el problema de la información, la falta de información y también la falta de acceso y otras características. Pero como vos bien decías, el asma era una situación hace 20, 30 años atrás, que ha cambiado radicalmente en este tiempo a partir de mayores conocimientos y la disponibilidad de poder tener tratamientos y poder tener un mejor entendimiento de la enfermedad para poder ayudar a la gente. Recordando siempre que estamos hablando de una enfermedad que se considera crónica, que quiere decir que persiste mucho tiempo en la vida del paciente y que es la más frecuente de las enfermedades crónicas respiratorias, tanto en chicos como en adultos. Por eso es que tiene alta importancia en relación al impacto que tiene en la misma sociedad. ¿Y cómo se visibiliza esta enfermedad? ¿Cómo uno puede darse cuenta de que es asmático, más allá de después llegar al diagnóstico médico? Pero ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué síntomas? Bueno, primero es una enfermedad que no aparece de golpe, sino que normalmente se va produciendo a lo largo del tiempo, semanas, meses, donde la persona comienza a manifestar molestias respiratorias que tienden a ser variables, quiere decir que no están siempre todos los días, sino que hay veces que tiene molestias, hay veces que no, hay veces que cambia el clima, por ejemplo, y empieza a sentir los síntomas clásicos, la opresión en el pecho, el silbido, la tos y la falta de aire. Esos cuatro signos cardinales son los que hacen que esa persona muchas veces, cuando esto es muy leve, le preste poca atención, pero cuando esto se empieza a ser frecuente o empieza a ser ya más molesto, que altera la vida del paciente, y si a eso le sumamos que estos episodios llevan a que el paciente vaya a una guardia, en muchos casos le dicen que son broncoespasmos, bueno, es ahí donde se empieza a pensar en asma. Por supuesto, hay un factor que se tiene que tener en cuenta, es que la mayoría de las personas con asma tienen una base alérgica, o sea que no normalmente o frecuentemente tienen problemas de rinitis o tienen antecedentes de padre, madre, familiares con esta enfermedad, y eso hace mucho más fácil el diagnóstico. Por lo tanto, el diagnóstico es netamente clínico, es qué le pasa a la persona, qué antecedentes tiene y cómo lo encuentra el médico al momento del examen, y si necesita algunos estudios complementarios serán para confirmar la enfermedad. Pero el diagnóstico esencialmente es clínico. Ahora, más allá de esos desencadenantes, podríamos decir que nombró recién, ¿no? Como que tener familiares y demás. El tema del clima. Yo me acuerdo cuando éramos chicos y estornudábamos, nos decían, en vez de salud, nos decían a Córdoba, por una cuestión climatológica. ¿Tiene que ver también como desencadenante de esta enfermedad? El tema es así, como decíamos al principio, la mayoría de las personas tienen asma alérgico, por lo tanto quiere decir que las personas se hacen alérgicos a las cuestiones que las rodean. Normalmente, depende del clima, pero en las zonas, en general en todo el mundo, pero fundamentalmente en zonas húmedas, la causa más común está dentro del domicilio y son los ácaros del polvo, los hongos y otras causas. Entonces, cuando uno vive en una zona donde esa es la causa de la alergia y se muda a otra o va a otra, como puede ser con un clima más seco, como Córdoba, Mendoza, Salta, cambia básicamente la exposición, deja de estar expuesto a lo que le provocaba el problema. Pero esa persona que tiene el antecedente de tener esa enfermedad, de haberse hecho alérgico a algo, con el tiempo puede hacerse alérgico, por ejemplo, a los pólenes en Córdoba. Entonces, ese beneficio que tuvo al mudarse, con el tiempo se va perdiendo. Y pasa lo mismo, mejor dicho, lo contrario, con la gente que vive en Córdoba y que se muda o se cambia a lugares más húmedos. Por un tiempo va a estar bien y después con el correr de los años posiblemente empiece a agregar de nuevo la enfermedad o manifestar una forma de enfermedad.
Para que tengas una idea, estudio que hemos realizado en el país, se estima que, por ejemplo, en chicos de 13 a 14 años, la prevalencia, o sea, la frecuencia de chicos que tienen este problema está alrededor del 13 al 14%, o sea, 13%, 13 y algo. Eso quiere decir, y estos datos son iguales si comparás los lugares estudiados, que son Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Salta, y Bahía Blanca. Eso es que toda esta, digamos, en el país, el número de personas con asma bronquial es igual. Lo que cambia es la causa, lo que lo provoca, pero la frecuencia en una población, decir que de cada 10 chicos hay uno o más de uno que tienen esta enfermedad, eso se da por igual en todo el país. Bien, clarísimo. Y otra de las ideas que teníamos cuando éramos más chicos es que quienes tenían asma era también por una cuestión psicológica, chicos más sobreprotegidos que otros. En sí, eso, bueno, los factores emocionales, junto con otros, como pueden ser, decíamos hoy, los cambios climáticos, también las infecciones virales, los humos en general, pero fundamentalmente el humo del cigarrillo, y las emociones, son factores que se consideran desencadenantes, que quieren decir que en una persona que tiene el problema respiratorio, supongamos que es alérgico a una sustancia, como los ácaros del polvo, y por las emociones pueden manifestar crisis, o sea, pueden manifestar que esa enfermedad se haga más molesta o se ponga de manifiesto de tal manera que le da más síntomas y hace que ese paciente, esa persona, tenga que hacer otro tipo de tratamientos o ir a una guardia. Por eso que las emociones son factores desencadenantes. Puede ser en más, como cuando una persona está por ahí muy nerviosa, muy excitada, o puede ser cuando esa persona, por lo contrario, está más deprimida, más decaída anímicamente. Y los chicos, que vos decías con respecto a la sobreprotección, es una cuestión natural. Cuando un chico se enferma y se enferma frecuentemente y no sabemos de dónde viene ese problema, lo que se atina siempre es a tratar de protegerlo, de cuidarlo del cambio de clima, del humo, de todas las cosas, pero en realidad el problema no es ese, sino que el problema está en otro lado. Lo importante es que ahí el médico sepa identificar cuál es el origen de ese problema para poder ayudarlo y para que de esa forma los factores desencadenantes no le provoquen nada. De allí la importancia, ¿no?, de acudir a un médico especialista, ¿no?, un neumonólogo, cuando uno ve este tipo de casos, ¿no? Sí, la idea es siempre, imagínate que en Argentina tenemos aproximadamente unos 3 millones y un poco más, 3.2 millones de personas con esta enfermedad. Eso quiere decir que la mayoría, que por suerte son cuadros leves, los pueden manejar sin ningún problema el médico de atención primaria, el médico clínico, el pediatra en el caso de chicos. Pero ya después los casos que son más importantes o que requieren, por la severidad o por lo difícil del tratamiento y el diagnóstico, un manejo especializado, son los donde ahí los especialistas nos encargamos de ayudar a esas personas. Pero básicamente esto lo tiene que manejar, por lo menos al inicio, el médico de atención primaria, que es el que está más próximo al paciente y el que puede rápidamente ayudar a solucionar los problemas haciendo un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Bien, y por último le consultamos, ¿tienen las personas con asma ya diagnosticadas, tienen algún limitante en su vida cotidiana? No debería ser así. El mejor ejemplo que tenemos son los grandes deportistas que pueden llegar a niveles muy altos del deporte internacional. El caso más cercano que tenemos es Martín del Potro, que él es un asmático con el que hace tratamiento y todo, y ha llegado a ser número top 3 en el mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una persona que encara su enfermedad de una manera adecuada, logra tenerla bajo control, y al tenerla bajo control no debería tener ningún tipo de limitante para desarrollarse en el ámbito y en el campo que quiera o que desee realizarse. Por lo tanto, el asma es una enfermedad controlable. Son muy pocos los casos de personas que, a pesar de todo lo que se pueda hacer bien, ellos siguen teniendo una enfermedad grave. En esos casos son muy poquitos, pero la inmensa mayoría de los pacientes, aproximadamente el 97% de los pacientes, pueden controlar su enfermedad haciendo las cosas como corresponde. Y por supuesto teniendo los recursos, los medicamentos, los tratamientos, las consultas que también corresponden para su nivel de seguridad. Bien, le agradecemos muchísimo este contacto, doctor, y le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Igualmente para ustedes, un placer para mí hablarlo. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Así dialogábamos con el doctor Martín Maillo, médico neumonólogo, miembro de la sección de enfermedades obstructivas de la